Señor León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, en las últimas horas también se conoció un pronunciamiento de alias Timochenko, uno de los máximos cabecillas de las FARC, en un artículo titulado "La guerra no es como la pintan ellos", y se refiere a varios hechos, entre ellos el de este helicóptero, y dice que el gobierno colombiano está ocultando los golpes que ellos dan al ejército militarmente para mostrarlos debilitados y derrotados y rendidos en la mesa de diálogos. ¿Usted piensa lo mismo? Yo creo que hay una equivocación enorme del gobierno en ese caso, porque ese caso debía ponerse a la luz pública con todos sus ingredientes. ¿Por qué estaba transportando tropa un helicóptero privado, un helicóptero no oficial, en territorio de guerrilla y al alcance de un tiro de fusil? El tiro de fusil son 1500 metros máximo, y para hacer impacto tiene que ser menos de 1000 metros, 80 o 700, 800 metros. ¿Qué estaba haciendo ese helicóptero civil transportando militares en esa zona? Es una primera respuesta. Segunda, hay que esclarecer quién es esa empresa. Hay muchas dudas ya publicadas sobre esa empresa, sobre los dueños de esa empresa, sobre la tradición de esos dueños de esa empresa. Hay que esclarecer cuál es la relación con esa gente que se tiene sobre tantas dudas del presidente Uribe, porque el presidente Uribe tiene una relación directa con esa empresa y con la gente de esa empresa sobre la cual hay tantas dudas. ¿Cuál es esa relación del presidente Uribe para que le pasen una información inmediata, inmediatamente cae el helicóptero? Hay muchas cosas que esclarecer y el gobierno ha quedado muy mal parado. Y las FARC, creo que por eso es que se atreven a poner ese hecho como un hecho de guerra y como un hecho legítimo de guerra, porque saben las dudas que hay sobre todo eso y saben la mala información que ha tenido el gobierno y saben también, me imagino, las dudas que hay sobre esa empresa y quieren poner la sal en la herida tanto del expresidente Uribe como la sal en la herida del gobierno colombiano. Son los resultados de haber aceptado una negociación en medio de las hostilidades. Señora Paola Holguín, del otro lado también, esta última semana hemos visto sorprendentes resultados reportados por la Fuerza Pública Colombiana. Hablan de 3 operativos con 27 miembros de las FARC muertos y 21 capturados en 3 operativos militares en distintos puntos de Colombia, dando también la sensación al pueblo colombiano de que se está combatiendo al grupo terrorista mientras al mismo tiempo se está negociando con ellos. Primero déjeme señalar 2 temas de los que hablaba el doctor Valencia que me parecen cuando menos infames. Lo primero es que se hable siempre del expresidente Uribe como un blanco. Entonces, si es contra él el atentado, se suspende el proceso de paz. Las declaraciones del doctor Valencia lo que hacen es ratificar que hay ciudadanos de primera y de segunda, y es doloroso que, al igual que lo viene haciendo las FARC, se sienta casi que es legítimo tener como blanco al expresidente Álvaro Uribe. Eso es muy doloroso y eso es infame. 2, qué infamia que el problema no sea que las FARC derriba una aeronave que estaba donde había miembros de las fuerzas militares y de policía y un capellán. Ahora resulta que el problema no es ese, sino si la aeronave es militar o civil. Uno no puede desviar la atención sobre los temas de fondo. Y aquí el tema de fondo es que las FARC derribó una aeronave y asesinó 5 personas, por Dios. Y hay otra infamia ahí también, que siempre quieran enlodar el nombre del expresidente Álvaro Uribe. Este es un gobierno tramposo. Un gobierno que, al igual que las FARC, sistemáticamente engaña al pueblo colombiano. Cuando el expresidente Álvaro Uribe, con pruebas, habló de la aeronave derribada, salieron a decir que no. Ahora las FARC y el ELN reconocen que sí. Y el gobierno ante esto creo que no puede guardar silencio. Pero mire, lo que debemos sentir los colombianos es dolor e indignación, porque siempre se está desviando el tema. Y otra cosa, dice el señor León Valencia, que entonces era civil, que porque iban militares, no le preocupan los muertos. Eso parece que no le está preocupando. Y la otra cosa, peor todavía, si las FARC atentó y derribó la aeronave a fusil,
pensando que era civil y que habían civiles. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Aquí lo que hay es trampa del gobierno, trampa de las FARC y una permanente infamia contra el pueblo colombiano. Señor León Valencia, ¿usted qué responde? Pues Paola, fíjense, yo tengo un aprecio por la vida pública del expresidente Uribe y precisamente lo que yo he dicho y lo dije en columnas hace unos meses cuando se presentó la idea de atentar contra el presidente Uribe, era que eso era gravísimo y lo digo por él mismo, por la persona del expresidente Uribe, pero lo digo también por la influencia que él tiene en la opinión pública y por la catástrofe que significaría cualquier atentado contra él. Y aquí hablamos de personajes públicos con un gran arrastre en la opinión, con gente que lo quiere mucho y que, bueno, eso tiene unas consecuencias muy duras en que las FARC haya un atentado contra el presidente Uribe y el llamado durísimo y la detente durísima es contra cualquier atentado contra el presidente Uribe. El presidente Uribe le debemos proteger como un actor político muy importante en la vida colombiana. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos en un conflicto armado. Esa es la diferencia entre Paola y yo, es que estamos en un conflicto armado. Cerrar los ojos ante eso, pues puede uno hacerlo, pero pues pasa de propagandista ideológico de un proyecto político o de estúpido, porque decir que no hay una guerra en Colombia donde mueren y hay bajas de la fuerza pública en una proporción tan enorme como la hay cada año, que hay 2.000, 2.500 bajas de la fuerza pública entre muertos y heridos, y decir que no hay un conflicto armado, pues es una estupidez muy grande. Hay gente que puede creer eso, pero no es racional, no es real. Estamos en ese conflicto y muere del otro lado, de los guerrilleros armados con fusil, muere también una proporción enorme de personas en esta guerra y son heridos mucha gente en ese proceso. A su vez, y esa es la racionalidad de esta guerra y la tristeza de esta guerra, es que se ensañaron contra la población civil y de cada 5 muertos de esta guerra, 4 son civiles. Pero eso no corresponde solo a las FARC, que son agresoras de la población civil, pero el ejército, miren los falsos positivos. Estamos en los tribunales internacionales por falsos positivos, es decir, por muerte de civiles a manos de sectores de las fuerzas militares, de soldados. Aquí están golpeando a la población civil de lado y lado, obviamente, y las dos cosas son condenables. Entonces, tenemos una guerra, primero. Segundo, tenemos una guerra que afecta principalmente a los civiles y los afecta de lado y lado. Y tercero, estos hechos hay que analizarlos, pues, en el caso mío, pues yo no soy un político práctico, no estoy buscando electores, no tengo un sesgo ideológico especial. Soy fundamentalmente analista que trata de ver las cosas tal como ocurren y de distribuir responsabilidades en uno y otro lado. Y no tengo el oficio de defender a nadie. Pues alguna gente me dice, no, que usted es defensor de las FARC. Pues las FARC cada 15 días o 20 establece un comunicado contra mí en sus páginas. Pues acabo de recibir una carta hace 15 días de Timochenko, durísima, diciendo cosas impresionantes contra mí, precisamente porque hay una actitud independiente, imparcial en analizar un conflicto. Pero bueno, Paola es más parte de un grupo político con un sesgo especial contra las negociaciones de paz, y a eso obedecen esas declaraciones de Paola. Queremos agradecerle mucho por su perspectiva, por los aportes al programa La Noche desde Bogotá. Es León Valencia, el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Por su tiempo, muchas gracias. Con mucho gusto. Y también queremos agradecer en Medellín, en Colombia, a Paola Holguín, candidata por el Senado por la lista Centro Democrático, experta en seguridad y defensa. Muy amable por habernos acompañado en La Noche. Le agradezco mucho y solo le pido que me dé 10 segundos para decir una cosa. Cuéntenos. Calificar de estúpido a quien no comparte las opiniones no es un buen argumento. Muchas gracias, muy amable. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a todos nuestros televidentes qué opinan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de La Noche sobre este comunicado de las FARC, que al mismo tiempo que reconoce un atentado terrorista en Pradera, en el suroccidente de Colombia, también lo condena. Vamos a leer qué dicen los televidentes. Gerardo Ramírez dice:
Eso quiere decir que las FARC están divididas y si firman la paz, muchos grupos seguirán en guerra. También nos escribe Magdalena Hernández y dice, si secretariado de las FARC no lo autoriza y sus facciones lo realizan, los negociadores en Cuba no son sus líderes. También escribe Edgar Porras y dice, Santos vende una paz negociada con la oligarquía FARC, los rasos y combatientes en la selva seguirán masacrando el país. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos conversando con uno de los protagonistas de la noticia, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En segundos volvemos. Ya regresamos con La Noche.